Buenas tardes, estimado público. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Walter Belaunde, quien es socio del estudio Danma Legal Advice. La entrevista en esta ocasión va a girar en torno al reglamento que salió hace unos cuantos días sobre las nuevas potestades que tiene la SUNAT en cuanto a la revisión de la información financiera. En función a ello, quisiera empezar preguntando lo siguiente. ¿Cómo calificaría esta nueva atribución a la SUNAT? ¿Un poder o una facultad de ejercer una prerrogativa pública? En concordancia práctica, ¿qué límites explícitos como implícitos se imponen al ejercicio de la misma por parte de dicha entidad? Bien, en realidad esto es lo que se ha dado mediante el decreto legislativo, en realidad que ha sido reglamentado recientemente, este decreto legislativo 1434, ¿no? 1474. Ujú. Eh, el decreto legislativo lo que hizo fue modificar la ley, digamos, de banca y seguros, ¿no? Creando una excepción adicional al secreto bancario, ¿no? Ujú. Esta excepción adicional es justamente la que da lugar o la que se ha reglamentado, o sea, porque la excepción, esta norma que crea esta excepción no entró en vigencia de manera inmediata, sino que se estableció expresamente que entraba en vigencia cuando fuese reglamentada. Entonces yo creo que es una excepción que le otorga de esta manera la facultad a SUNAT de requerir información a las entidades financieras, ¿no? Respecto a operaciones pasivas de los contribuyentes. Ahora, los límites implícitos en realidad no, digamos, no veo límites implícitos, ¿correcto? Porque, digamos, la norma no establece límites y no hay algo que implícitamente limite eh, esta facultad o esta posibilidad de pedir, digamos, la información, más allá de la propia norma y el reglamento, ¿no? Salvo que nos vayamos quizás a la Constitución y analicemos ya en detalle cuáles podrían ser los límites que puede tener el secreto bancario yendo a su origen, ¿no? Pero propiamente por ahí no le veo límites implícitos y más bien explícitamente los límites no se han establecido, que es algo malo, ¿no? Claro. Entonces, eh, en relación también a este tema ha habido mucho debate en cuanto a la constitucionalidad de este reglamento. Según su postura, ¿usted considera que es constitucional o inconstitucional? Vale recalcar que el doctor Landa se ha pronunciado también y ha defendido la constitucionalidad de esta norma, pero ¿cuál es su postura al respecto? Bien, mi postura personal es que no es constitucional, ¿ya? He estado revisando la norma, he estado revisando el origen, digamos, del secreto bancario, ¿no? Y bueno, definitivamente, a ver, tenemos que en la Constitución expresamente se establece que solamente se podrá acceder al secreto bancario o a la información bancaria, ¿no? En caso que se haya una autorización de un juez, del fiscal supremo, ¿no? Y hay algunas excepciones adicionales, inclusive para el caso tributario, ¿no? Puede también ser a raíz de pedido de una comisión investigadora del Congreso, ¿ya? Y ahora, entonces, en mi opinión, y de otro lado, ¿por qué se crea? Sobre todo hay que tener el antecedente en el Perú. El secreto bancario tiene mucha importancia en nuestro caso por un tema de seguridad de la información. Lamentablemente, y eso no está asegurado por la norma reglamentaria, ¿ya? Lamentablemente, tenemos que en el Perú, digamos, como país que somos subdesarrollado, tenemos que cuidar mucho la información del patrimonio, de los ingresos,
de los depósitos bancarios que puedan tener las personas. Y si es que se da acceso, el acceso tiene que tener mecanismos de seguridad con candados muy bien establecidos, ¿no? Para evitar que se difunda mucho, digamos, que exista la posibilidad que haya una mayor difusión. Entonces, justamente los mecanismos a través de los cuales se puede acceder a la información bancaria, sobre todo operaciones pasivas, ¿ya? De las personas y de las empresas, yo creo que está dirigida mucho a eso. Digamos que el origen no está tan relacionado a eso, pero actualmente, digamos, en el Perú, desde el momento en que se puso el secreto bancario, existía la conciencia de que existía, digamos, de la necesidad, ¿no?, de resguardar esta información por la seguridad, por la falta de seguridad, vamos a decir. O sea, en el Perú vivimos en ese momento más que nunca con un ambiente de inseguridad total, ¿no? Ujú. Definitivamente la policía no se da abasto con todo lo que tiene que cubrir y los robos no solamente son robos pequeños en la calle, que son los que más afectan a las personas, sino siguen habiendo todo tipo de secuestros, digamos, eh, pedidos de dinero bajo chantajes. Entonces, yo creo que, ahora, he estado revisando y fíjense que sí hay algunas, y quizás el argumento a favor va a venir porque hay un fin supremo, ¿no? Que es que haya una contribución, o sea, un pago de impuestos de aquellos que más tienen, y que eventualmente podrían estar ocultando ingresos, ¿no? Protegidos por el secreto bancario, y que hay un fin supremo, que es que todos paguemos más impuestos cuando tenemos más, y que para eso es necesario que SUNAT tenga la facultad de acceder a esta información, ¿no? De hecho, hay una sentencia por el impuesto a las transacciones financieras que Sí, pues. justamente recurre a ese argumento, ¿no? Entonces, yo por el único lado que veo que podría venir, digamos, un pronunciamiento favorable ante una acción de inconstitucionalidad de la norma, sería por ese lado. Ahora, yo honestamente espero que haya un debate más técnico, ¿no? Porque Ujú. lamentablemente en el Tribunal Constitucional, si es que sale en el periódico que van a resolver un tema que involucra que tantas empresas paguen tantos miles de millones de soles, automáticamente genera que el tribunal se pronuncie en contra. De otro lado, también, lamentablemente tengo que decirlo, en el Tribunal Constitucional, las sentencias en el caso tributario están muy marcadas por el tema ideológico, ¿no? No se va, o sea, sabemos que toda sentencia de un tribunal constitucional tiene un contenido político, ¿no? Pero hay temas en los cuales debe, digamos, primar más el aspecto técnico, y ahí sí yo pediría que los expertos constitucionalistas, a favor y en contra, den argumentos y no estén, como he visto ayer, creo, o antes de ayer, a un constitucionalista con argumentos de conspiración, ¿no? De gobierno para acceder a la información de los que están en contra, que esperemos que sea Ujú. un debate serio y técnico, ¿no? Justamente por el lado técnico. ¿Bajo qué criterios cree usted que se ha establecido como cifra o como cifra tope los 10.000 nuevos soles? ¿Esto tiene algún sustento normativo y técnico o podemos decir que es un mínimo arbitrario? Mire, no tenemos la menor idea, no tengo la menor idea, he pedido acá buscar, digamos, por dónde podría venir, y ojo que el decreto legislativo marca dos pautas para fijar el monto, ¿ok? O sea, Ujú. no lo deja libre albedrío del que reglamente la norma, que en este caso es el Ministerio de Economía. La norma establece que se hará en función al mínimo imponible. El mínimo imponible es 3 veces el monto de 10.000. Estamos hablando de un poco más de
de 30.000, o un monto fijado en función a las normas de lavado de activos. Y la verdad que no he encontrado ninguna norma de lavado de activos que contenga por algún lado una cifra de 10.000 soles. Lo único que hemos encontrado es que hay un tipo de cuenta que puede ser hasta 10.000 soles y que más de 10.000 soles pasa a otro tipo de cuenta, pero eso no es una referencia, ¿ya? Y lamentablemente yo creo que, a ver, acá sí voy a entrar un poco en el tema del reglamento. El reglamento es muy pobre, o sea, este reglamento pareciera que lo que han querido simplemente es que la norma entre en vigencia, fijando el monto, y creo que nada más. O sea, más allá del... Miren, yo he estado revisando ahora la legislación que se dio en Chile, ¿ya? Al mismo tiempo que la legislación que se dio en Perú, que en Perú se hizo con la excusa de que esto era para información que se había comprometido Perú ante la OCDE a obtener, ¿no? Para poder hacer el intercambio de información, ¿correcto? Bueno, solamente una parte de esta historia es verdad, ¿ya? Lo que ha establecido el decreto legislativo y este reglamento va mucho más allá del intercambio de información, porque el intercambio de información tendría que ser en ese caso que se acceda a la información de no domiciliados en el Perú, porque el Perú le tiene que dar información a otros países de los domiciliados en esos otros países. O sea, a los otros países no les interesa la información de domiciliados en el Perú. No sé si me dejo entender. O sea, a Chile le interesa que Perú le dé la información de los chilenos que viven acá o que tienen empresas acá. No le interesa la información de peruanos que tienen residencia en el Perú. Entonces, en Chile, por ejemplo, lo que se ha dado es una norma que solamente permite que se pida la información a los bancos de los no domiciliados, ¿ok? Y también, y la norma es el día y la noche, o sea, realmente les digo que, o sea, es frustrante ver un papelito de una página comparado con la norma chilena que establece con mucha precisión toda la casuística a la que tienen que atenerse los bancos para los diferentes tipos de entidades, porque no solamente hay personas, hay fideicomisos, hay trusts, que vienen a ser más o menos lo mismo. En el caso peruano no hay nada de eso. O sea, realmente sí me parece preocupante, porque además el monto que se ha fijado y la periodicidad que se ha establecido, que es mensual, en realidad sí lleva a algo que ya el Tribunal Constitucional no lo veía muy bien antes, ¿ah? Que es que se va a tener los movimientos bancarios de las personas todos los meses, ¿no? Porque el monto es bajo y la periodicidad es mensual. Entonces, ¿esto qué va a dar lugar? Esto va a dar lugar, como ya lo dijeron los funcionarios de SUNAT, a que SUNAT haga cartas inductivas a miles de personas o cientos de miles de personas, diciéndoles que expliquen de dónde obtuvo este dinero, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el uso de esta información sí va a ser masivo, ¿ya? Sí va a ser masivo dentro del SUNAT. Y le digo, lamentablemente, nosotros asesoramos a gente que tiene que ir a SUNAT por cartas inductivas a justificar, y el manejo de la información en SUNAT no es prolijo, y estamos hablando acá de muchísima gente que va a tener acceso a esta información para poder enviar todas estas cartas inductivas que pretenden y poder atender todas las defensas que hagan, además que más allá de las formalidades absurdas que muchas veces piden. Quiero profundizar en eso, justamente. La información a la que se va a acceder es en extremo sensible, tal como usted menciona. ¿Con qué herramientas legales cuenta el contribuyente para defenderse ante una potencial vulneración de su derecho al secreto bancario con esta norma? ¿La SUNAT tiene mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información? Mire, a ver, por un lado, SUNAT lo que anunció, a ver, para poder hacer el intercambio de información, existe, o sea, lo que se llama los CRS, que es el sistema de intercambio de información aprobado por la OCDE, ¿ya? Que es el procedimiento de intercambio de información entre todos los países, no solamente que forman parte de la OCDE, sino que como Perú no forman parte de la OCDE, pero han suscrito
este convenio de intercambio de información. Entonces, Perú ha tenido que pasar, vamos a decir, por una auditoría, es un ISO en realidad, ¿no? Respecto a la forma como va a tratar la información, o sea, cómo se entiende, a, digamos, guardar, o sea, protegerse de hackers. Esto tiene que tener, digamos, niveles de acceso limitado, debería tener accesos limitados respecto por lo menos de la información que se intercambia, ¿no? No debería haber mucha gente que pueda tener acceso a esta información. Entonces, por ese lado, ese mismo sistema es el que ellos han dicho que van a utilizar para la información que proporcionan los bancos, ¿correcto? Ahora, ese sistema no lo conocemos, no conocemos cómo funciona. De otro lado, como yo le comentaba, esta norma no establece los procedimientos que tienen que seguir los bancos. Entonces yo no sé, o sea, que la superintendencia va a regular esto. ¿Quién va a regular esto? Porque no hay ningún detalle de cómo funciona esto. Entonces, si no hay un procedimiento que establezca claramente cómo se debe proceder respecto de cada tipo de cuenta, ¿cómo va a haber o sea, cómo el contribuyente se va a proteger si no hay nada que establezca cómo se debe tratar la información, ¿no? Yo creo que es muy importante, o sea, esencial que la SUNAT salga a dar explicaciones, ¿no? De cómo funciona este sistema y si es que van a dar un procedimiento, ¿no? Que le dé algún nivel de garantía al contribuyente de la forma como los bancos van a proceder, exactamente con qué detalle, qué procesos rigurosos que deberían seguirse, ¿no? Y que explique quiénes van a tener acceso a esta información, porque si van a ser, como dicen, cartas inductivas, ya sabemos que son cientos de miles de cartas inductivas, pues y eso puede llegar o sea, si uno no contesta una carta inductiva porque la dejaron en una dirección que ya no tiene, o no dio, o cambió de celular, o lo que fuera, entonces pasas a una fiscalización, o sea, esto pasa, o sea, una carta inductiva estamos hablando que pasa por mínimo cuatro funcionarios. Wow. Entonces, Escritorios. pucha. Entonces, es probable que haya una amenaza de procedimientos abusivos por parte de la SUNAT. Sí, yo creo que justamente la defensa podría estar por Indecopi, ¿no? Mm, entendido, doctor. Porque Sí. por la norma misma o por la Constitución, ¿no? O sea, si es que hay un análisis técnico y un análisis de la amenaza de seguridad que se está produciendo para la gente y además para el sistema financiero, o sea, porque esto obviamente o sea, va a desincentivar formalización, va a incentivar a que la gente que tiene las grandes cantidades de dinero, o sea, el Perú no es un país que tenga mucha gente con cuentas bancarias y mucha gente con montos más o menos importantes en cuentas bancarias. Entonces, hay grandes sumas de dinero que son muy importantes, que están concentradas en pocas personas, ¿no? Que estas pocas personas se van a sentir totalmente amenazados en su seguridad personal y lo que van a hacer es llevarse la plata afuera. O sea, por eso que el tipo de cambio empezó pues saltando nuevamente a más de 3.65, 3.66, ¿no? La verdad que es lamentable la forma como se está procediendo, es muy irresponsable, muy irresponsable. Entonces, ¿qué tan efectiva será esta medida con las grandes empresas? Justo en consonancia con lo último que acaba de decir. ¿Se incentiva a registrar el domicilio fiscal en países donde la presión tributaria o financiera es más endeble o menos intensa? No, esto a las grandes empresas no les afecta en nada. O sea, a los que menos les afecta esto es a las grandes empresas, porque las grandes empresas mueven cifras muy grandes de dinero, que ya a través del ITF la SUNAT tiene una noción bastante clara de las cifras que mueven, y a través de la fiscalización, o sea,
Mira, las grandes empresas, o sea, si estamos hablando de grandes empresas, las grandes empresas en su mayoría son fiscalizadas todos los años, ya sea que sea una fiscalización integral o de IGB o en fin, o que les piden información, tienen declaraciones que son cruces de información entre de las operaciones entre empresas. Esto a quien podría, digamos, de alguna manera poder preocupar más bien es, realmente, o sea, medianas empresas que tengan algún tipo de nivel de cosas que no están tan bien, esto, y pequeñas empresas, ¿no? Que son las que hacen las facturaciones falsas, ya crean y cierran empresas que en realidad, además eso es algo que SUNAT ya lo tiene bastante bien controlado, ¿ah? Vale, sí hay que reconocer que SUNAT tiene mérito, muchos méritos, pero en este caso precisamente no, y bueno, no solo depende de SUNAT, también depende en realidad del Ministerio de Economía, ¿no? O sea, este es un grave error del Ministerio de Economía, me parece. Perfecto, doctor. Ya para ir concluyendo, quisiera preguntar lo siguiente. Con un tema que usted ya ha mencionado. El argumento principal a favor de esta medida es que, bueno, esta se impone según algunos lineamientos propuestos por la OCDE. OCDE. ¿Es este un sustento válido? Bajo esta lógica, seguirán emitiéndose normas que tiendan a empoderar a la SUNAT y a la par a aumentar los costos de la carga de la prueba dentro de las fiscalizaciones en detrimento de empresas como las MIPES. Eh, mm, Realmente, tal como se ha dado la norma en Perú, eso no es algo que pide la OCDE. Nuevamente, como le digo, lo que hizo Perú fue suscribir este convenio para intercambio de información y la información que tiene que enviar Perú al exterior es la información de no residentes en Perú. O sea, por ejemplo, ya existía antes el FATCA, ¿no? Que es para ciudadanos americanos, y ahí la información que tienen que enviar los bancos es la información de cuentas abiertas por ciudadanos americanos. Entonces, lo que se ha debido hacer, el compromiso con la OCDE, en realidad únicamente es respecto de ciudadanos extranjeros, residentes en el exterior, no peruanos. Por lo tanto, si SUNAT, digamos, ese argumento no es válido, es una mentira. Hay que decir las cosas por su nombre. Ujú. Perfecto, doctor. En nombre de Polemos agradecemos su disposición y por esta gran entrevista. Creo que va a ayudar mucho a incentivar el debate y sobre todo también a aclarar algunos puntos de este reglamento, bueno, muy polémico y que al parecer va a seguir trayendo muchos cuestionamientos. Muchas gracias, doctor Walter. No, encantado. Gracias a ustedes. Buenas tardes.